Floating Meeting Controls y nos vamos para el navegador. Voy a usar algunas fotitos que saqué en Portugal. Acá tienen un pequeño resumen, así muy, muy tranqui el estilo portugués, muy minimalista, muy depurado, como verán. Pero bueno, para retomar de donde partimos la vez pasada, estábamos en la Edad Media, perdón, pero no saqué siquiera la línea de tiempo que le había puesto en PowerPoint. Disculpen estas torpezas, pero es así, readaptarse a la actividad. Ahí estoy abriendo el PowerPoint con la línea de tiempo. Pero bueno, para los que no estuvieron la clase pasada, vimos más que nada la Edad Media en lo que es el Imperio Romano de Oriente, así que estuvimos viendo mucho de Bizancio, Turquía, vimos arte mudéjar, arte mozárabe, que es el arte de la España musulmana, y nos paramos más o menos en el año 1000, que empezamos con las cruzadas, para hablar un poco más de lo que pasaba en Europa, ¿no? Así que volviendo hacia lo que nos convoca hoy, yo hoy lo que quería más que nada era trabajar París. Quería trabajar París porque si hay un cliché del gótico es que París es gótica, y bueno, y hay sí ciertas obras maestras del arte gótico, a pesar de que Notre Dame haya sido una iglesia que fue muchas veces derrumbada, incendiada, vandalizada y reconstruida, por lo cual lo que se ve hoy no es propiamente gótico, pero bueno, sí, la estructura lo está. Para empezar con el tema del gótico, nos situamos más o menos en el año 1000, ¿se acuerdan que estábamos en las cruzadas? Esta cuestión de recuperar el mundo católico después de lo que fueron las invasiones árabes que ocuparon toda la península ibérica hasta el año 1492, pero bueno, digamos que a partir del año 1000 empieza esta ola de reivindicación del cristianismo, luchando contra el enemigo, que es la religión islámica, y el arte de los pueblos del norte, que son los godos, los góticos, empieza a tomar una importancia creciente. Muchos de los reyes de estos países del norte empiezan a irse a Jerusalén, a tratar de recuperar la antigua ciudad de Jesucristo, que bueno, como ya les conté, muchas veces se recuperó la ciudad y después se perdió, y hasta el día de hoy sigue siendo una ciudad que está dividida en 4, así que podemos incluso decir que la historia de las cruzadas todavía no se termina. Para empezar, estaba pensando en repasar un poquito la arquitectura de las iglesias, porque no lo estuvimos viendo prácticamente en las clases anteriores, porque es un tema que quizás no parece atractivo a primera vista, porque bueno, ustedes ven estas imágenes que no son lo más fotogénico que hay, pero es interesante para entender cómo se refuncionalizó lo que era la arquitectura romana para posibilitar el desarrollo de estas grandes iglesias basilicales en el mundo cristiano. Acá les muestro una basílica romana. La basílica romana tiene funciones básicamente civiles, a veces es un foro, un mercado, es un sitio de reunión, pero es interesante porque la planta basilical va a ser rectangular, va a tener columnas para sostener el techo, y en general va a tener una cabecera donde muchas veces se ponía la imagen del emperador. En el caso de la basílica cristiana, lo que van a hacer los católicos, o sea, este imperio romano cristianizado, van a retomar estos edificios, a veces literalmente, como es el caso de la basílica de San Juan de Letrán, que es la primera que encontramos en Italia. A ver si la tengo aquí, no, ¿dónde la puse? Perdón, acá está. Esta es una basílica que ven, es rectangular, es simple, tiene las mismas columnas que vemos acá en la
en la Basílica de Severán, que es en realidad en la provincia romana de Libia, o sea, habíamos hablado de este largo alcance del Imperio Romano, y justamente como es en Libia, supongo que se conservó mejor porque en Europa se seguía construyendo sobre lo ya existente. La Basílica de San Juan de Letrán existe hoy en Roma, y ven que tiene una planta rectangular con el agregado de lo que llamamos un transepto. Transepto quiere decir también crucero, porque es lo que hace que la planta tenga forma de cruz. Eso es básico de la arquitectura en las iglesias desde el comienzo del cristianismo en adelante. Las iglesias tienen una forma de planta de cruz. Existe la cruz latina, que es la cruz que ven así, la cruz como la conocemos, y también la cruz griega, que tiene los brazos equidistantes, que es cuadrada, pero ese tipo de planta la vamos a ver más en Bizancio, más en la arquitectura de la iglesia ortodoxa, que es algo que estuvimos viendo la clase pasada. Así que para irnos un poquito más adelante en el tiempo, tenemos estas primeras basílicas en Europa. Después tenemos el estilo que se dice románico, que es una especie de estilo intermedio anterior al gótico. Quiero ver si les puedo mostrar una planta un poquito más simple, pero en realidad las plantas empiezan a complejizarse bastante rápido. Esto es importante porque todas las iglesias van a tener la cabecera al este, porque está esta cuestión de que Dios es luz, entonces el altar principal siempre va a dar hacia el este. Siempre que se ingresa a una iglesia va a ser desde el oeste, y en el este está la parte más sagrada, y a medida que avanzamos en la iglesia, también se va avanzando en sacralidad, podría decirse, por lo cual estos espacios intermedios, que en realidad el crucero sería la intersección de las naves, son también muy, muy valorizados en el sentido de que se ornamenta mucho, se agrega mobiliario especial como el coro, se agregan esculturas, se le da mucha importancia. Esta es una planta gótica, ahora voy a volver sobre eso, pero en esta cuestión de lo que es el arte románico, que es como una época que es también alrededor del año 1000, y que es el antecedente más inmediato del gótico, vamos a irnos a las provincias del sur de Francia para ver un poquito la escultura. ¿Se acuerdan que en la clase pasada estuvimos viendo pintura mural, mosaico, estuvimos viendo un poquito también la miniatura, los libros, y vimos que está esta cuestión de representar el cuerpo humano como algo plano, sin tridimensión, con poco movimiento? Esto es el tímpano de la Catedral de Autun. Tímpano es la parte justamente que está encima de la puerta principal y que está encerrada por un arco de medio punto. Y es interesante porque acá tenemos un tema que es muy abordado en estos primeros siglos del segundo milenio después de Cristo, estamos en el año 1000, los temas de Apocalipsis y de juicio final son muy, muy comunes. Es un momento de gran terror. La verdad, en la llegada del milenio empieza a haber un montón de sectas y de teóricos que hablan de este momento donde vendría, ¿no?, el juicio final. Y en las iglesias el tema preferido va a ser este. Voy a tratar de explicarles un poquito de qué se trata. Acá en el centro tenemos al Cristo triunfante, el Cristo Pantocrátor, ahí entronizado, que está en realidad separando los justos de los pecadores. Ustedes ven que tenemos a la derecha de Cristo, en realidad a nuestra izquierda, los justos, que acá tenemos un ángel aquí arriba. Voy a ver si puedo poner un puntero de zoom. Mientras tanto, si tienen preguntas y cositas para decir, me avisan, porque estos tiempos muertos los tengo que llenar con algo. Quiero poner el punterito de zoom, pero no sé si lo voy a encontrar. A ver, no lo voy a poner. Tenemos acá a los justos, que en realidad no tienen atributos muy notorios,
sino es en oposición a los condenados. Acá tenemos a los condenados, que están a la izquierda de Jesús, a nuestra derecha. Vemos por acá un demonio que está pesando a otro demonio, se hace el pesaje de las almas. Tenemos varios monstruos, tenemos acá también, acá en el friso de abajo, gente que está siendo llevada hacia el inframundo, y otros que están siendo elevados, como este angelito que se lleva a los niños. Esto es una suerte de advertencia sobre el poder divino y la llegada, ¿no?, de este nuevo mundo, lo cual incita a la piedad. No es tanto dar miedo, sino incitar a ser bueno. Digamos que no es de la mejor manera, pero en esa época era el método más efectivo, digamos, de convencer a los fieles. Acá tenemos ciertas inscripciones también, que creo que están en latín. La escultura de las iglesias es llamada la Biblia de los pobres, la Biblia Pauperum. La escultura, la pintura, el mosaico, pero especialmente durante el medioevo se desarrolla el medio de la escultura, y son temas que se van a seguir repitiendo, incluso el frontón de Notre Dame, para que lo encuentre ahora, ¿dónde lo puse? ¿Dónde lo puse? Lo tenía re bien marcado, acá. Bueno, no, pero no tenía el... esto se lo iba a mostrar después. ¿Dónde la puse entonces? Oh, voy a tener que buscar, perdón. Es bastante simple. Vamos a ver esta. Creo que es más grande esta imagen. No es tan grande, pero para que se den una idea más o menos de esta repetición de los temas. Notre Dame es una catedral obviamente posterior a la catedral de Autun en el sur de Francia, pero acá tenemos de nuevo un tema similar: Cristo entronizado, bendiciendo, rodeado en realidad por los reyes de Francia, que están aquí a los costados, y acompañado por los santos. Él está mirando hacia abajo, donde tenemos acá de nuevo el demonio que está pesando las almas. Los condenados están encadenados, y se los lleva este monstruo, mientras que los justos están mirando hacia arriba, en posición de rezo. Por ejemplo, esta persona tiene una corona, así que vemos que los que se salvan también son los poderosos. Abajo tenemos las almas que resucitan, que es interesante porque es un tema que lo van a ver en todas las épocas. Más adelante lo veremos en la Capilla Sixtina, donde es muy hermoso cómo está retratado este tema de la resurrección y el ascenso a los cielos de aquellos que murieron. Y acá, la verdad les digo, para hacer estamos en la época medieval, para hacer una escultura de la época medieval tiene muchísimo movimiento. El gótico es un momento en el cual se empieza a estudiar más la figura humana. O sea, el gótico llega digamos, en el siglo XIII, XIV, a tener su máxima expresión, y el último gótico, que es el que conocemos porque es el más impresionante, el gótico flamígero, tiene una elaboración escultórica importante. Le decimos gótico flamígero porque es un gótico que imita la forma de la llama. La forma del arco en punta es típica del arte gótico, pero lo interesante va a ser que a medida que se desarrollan las técnicas de arquitectura, cada vez se consigue ir más arriba y hacer ventanas más finas y más altas, entonces se dice flamígero. Esta iglesia de Notre Dame no es del gótico flamígero, pero ahora sí les voy a mostrar un ejemplo. De todos modos, no me quiero alejar de acá. No sé si ustedes ven cosas, a ver, creo que se ve bastante bien, qué cosas reconocen. A ver. Aquí arriba tenemos ángeles y santos.
Y después creo que hay una serie de animalitos, pero más abajo. Ah, aquí abajo. Estas son las esculturas de lo que es las jambas de la puerta. Ven que la puerta está dividida en dos. Igual, perdón, pero con esta imagen se me complica un poquito. Tiene una flecha de bronce. Ven que es como un agregado. Acá tenemos los ángeles con las trompetas, que están anunciando el avenir de este juicio. Acá tenés un demonio que está quemando a alguien en ¿cómo se dice? Una olla. Y distintos tipos de, digamos, alimañas y demonios que están intentando subir. Están intentando salvarse, pero vemos que no. Onda es portarse bien en vida y bueno, cuando llegue el momento no habrá piedad. Pero bueno, para volver a Notre Dame, con un poco de mejor calidad de imagen, les quería mostrar esta parte de la fachada, donde tenemos a los reyes y reinas de Israel. Acá tenemos esta serie de estatuillas, que son de la época del gótico tardío, pero que no son los originales. Porque algo muy interesante que pasó en París fue que con la Revolución Francesa, anticlerical, antieclesiástica, se demolieron, se vandalizaron completamente los grandes monumentos de la iglesia, y estas estatuas fueron decapitadas y tiradas abajo. Entonces esto que ustedes ven acá son réplicas del siglo XIX. Son los reyes y reinas de Israel, del Antiguo Testamento, pero para los revolucionarios franceses en su frenesí eran vistos como reyes. Reyes que representaban todo lo que está mal. Entonces lo que hicieron fue tirarlos abajo, decapitarlos, y hoy en día las cabezas se conservan igualmente en el Museo de Cluny, que ahora mismo les voy a mostrar. Perdón la desorganización de hoy, pero bueno, llegué de viaje hace poquito y no llegué a tiempo. No, pero yo las guardé, quizás las guardé aquí. Acá. Vale, capité. Acá tenemos las cabezas que se encontraron con las narices cortadas. Están completamente vandalizadas las cabezas en sí también, y se conservan en el Museo de Cluny, que queda bastante cerca de Notre Dame. Y se conservan también los cuerpos, que no encontré foto de eso, pero es interesante porque están todos los cuerpos como si estuvieran en un coro, puestos simétricamente. Es muy, muy bello para ver. De todos modos, no se encontraron todas las esculturas que fueron vandalizadas, pero bueno, se encontraron bastante. Era costumbre tirar al río las esculturas vandalizadas, incluso se vandalizaron muchas tumbas. Las tumbas reales de Saint-Denis se vandalizaron y se desaparecieron los huesos. Algunos se pudieron encontrar, pero muchos no. Y hay por ejemplo, la iglesia de Saint-Étienne-du-Mont, que voy a ver si llegamos a verla, había una tumba de una santa del año 500 que se abrió y se incineró el cuerpo, se lo tiró al río. Así que hay toda una historia muy rica de estos incidentes de la Revolución Francesa que hicieron que París quizá no se conserve como una ciudad medieval, pero que tiene vestigios revolucionarios. Hay incluso sectores de la ciudad donde hay símbolos reales que fueron como grafiteados encima, esgrafiados, podríamos decir, para borrarlos. Así que acá tenemos a los reyes de Notre Dame. No me quiero perder, pero sí, ahí estamos en Notre Dame. Ok, he sido en Notre Dame, no quiero volver para atrás, pero voy a volver para atrás porque así es París. A mí Notre Dame no me interesa particularmente porque no es ni la más magnífica, ni la más alta, ni la más antigua de las catedrales góticas. Ustedes saben que se quemó, que
que fue un momento de gran emoción mundial. Yo el día que se quemó estaba en mi casa y no quise ir porque me parecía muy morboso ir a ver un incendio. Después me arrepentí porque digo, bueno, es un momento histórico, pero no sé, me daba cosa. No, no me sentía, no me sentía cómoda. Pero lo interesante para ver de este tema de Notre Dame y su incendio es entender un poquito lo que fue la restauración de Eugène Viollet-le-Duc, que era un arquitecto que estudió justamente la historia de Notre Dame para poder reconstruirla de un modo que se llama arqueológico. Cuando decimos reconstrucción arqueológica, no va a ser precisa, pero trata de ser lo más informada posible para poder reconstruir algo de modo entero. O sea, cuando vemos Notre Dame, ahora ya no, pero cuando la veíamos era una catedral completa, ¿no? No le faltaba nada, a pesar de que quizás nunca lo estuvo, porque estos eran edificios que tardaban cientos de años en terminarse, así que muchas veces había partes que estaban inconclusas. Esta es una foto de un fotógrafo checo que se llama André Kertész, de los años 30. Esta es en realidad una foto de la foto que saqué yo, pero que me parece una foto hermosa, porque es una imagen de la flecha del edificio, que ahora les voy a mostrar un poco más el contexto, cómo es, que tiene una serie de esculturas que se montaron en los pies de la flecha, que fueron agregadas en el siglo XIX. Esto no existía antes. Estas son fotos que saqué en la Cité de l'Architecture du Patrimoine hace unos meses, porque se hizo justamente una exposición consagrada a la flecha de Notre Dame. Esta es una maqueta original hecha por Viollet-le-Duc, el restaurador, de la flecha. La flecha era de madera recubierta en plomo, por eso se quemó tan rápido. Acá tenemos una maqueta que te muestran ahí en el museo, que en realidad es interesante porque nos muestra la iglesia después. En realidad no es una maqueta diseñada para mostrarnos la iglesia después del incendio, pero curiosamente lo hace, porque lo que se quemó fue la carpintería, el techo que ven acá, de la nave central, y la flecha. No se quemaron, no es que se quemó la parte más importante de la catedral, que serían las torres góticas, aunque hubo un peligro de que sí se derrumbaran en un momento. Yo cuando vi que se incendiaba decía, bueno, no sé, la flecha, qué sé yo, es la parte de las restauraciones, pero en un momento, por el calor que se generó en esta parte, se empezaron a craquelar un poco las piedras de las torres, y si se llegaba a ver un cambio de temperatura muy, muy brusco, se podían explotar estas junturas y las torres se iban a caer. Por eso es muy importante no escuchar a Donald Trump cuando dice que manden un helicóptero con agua, porque eso hubiera destruido completamente la catedral. Por ahora la catedral está obviamente cerrada y sí, va a costar mucho reconstruirla, pero la parte más importante no se perdió. Se perdió esta parte de los arreglos, podríamos decir, los agregados de Viollet-le-Duc, que es muy interesante porque el tipo, este arquitecto, tenía un ego muy, muy grande, y acá ven el retrato de él, que está ahí en la flecha junto a estas estatuas de santos, y él mira hacia la catedral haciendo un gesto de, bueno, no puedo creer lo que hice, estoy muy orgulloso. Es una suerte de pecado original que viene con la restauración, de creerse que uno hizo la catedral. Ven, acá están las otras estatuas, él estaría del otro lado, pero mirando justamente para adentro, las estatuas miran hacia afuera. Así que este orgullo del restaurador ahora me parece que, que desapareció. En la Cité de l'Architecture du Patrimoine se hizo una pequeña muestra con estas esculturas rescatadas de Notre Dame. Igualmente, justo antes del incendio, como se estaban haciendo trabajos de restauración,
se decidió sacar estas estatuas. Así que esta estatua no estuvo en el incendio. Se sacaron justamente las estatuillas de la flecha, así que se las pudo rescatar. Acá tienen la cabeza del arquitecto, el señor Viollet-le-Duc, que era un señor muy interesado por la conservación del patrimonio, un pionero, podríamos decir, un estudioso de la arquitectura medieval, que declara al arte gótico como el gran arte francés, un señor muy nacionalista, y que es un historiador básicamente de la arquitectura que contribuyó a conocer el gótico, clasificó un montón de iglesias, restauró, hizo inventarios de ornamentos, y también fundó el museo donde está este busto. El museo se llama Cité de l'Architecture du Patrimoine, la ciudad de la arquitectura del patrimonio, y lo que hace es juntar una serie de réplicas, de moldes en realidad en yeso, de distintos monumentos franceses. Es un proyecto muy ambicioso de traer a París, esto es en los jardines del Trocadero, al lado de la Torre Eiffel, enfrente de la Torre Eiffel, este museo, que es un museo de la historia universal de Francia, y tenés de todo. Tenés, no sé, una copia de una escalera con un reloj de Rouen, cosas súper complejas que se hicieron en el siglo XIX. Y acá tenemos el gallo de la punta de la flecha de Notre Dame, que no se quemó, pero bueno, parece que sufrió muchos impactos de rayo con los años, así que ven que está un poquito dañado. Después acá hay un poquito de historia de la construcción de la flecha. Y quería volver a las otras esculturas que vi. Esto era muy hermoso. Son esculturas en bronce que están dañadas por la lluvia, pero a mí me gusta que no tengan tanta restauración. Un águila. Y bueno, sobre el Museo de la Architecture du Patrimoine, en algún momento puedo hacer una clase porque lo he trabajado para mi tesis, y es un museo pedagógico, básicamente, ¿no? Es muy interesante para dar clases de la historia de la arquitectura. Así que estábamos en el tema de la flecha de Notre Dame, y vamos a volver a París. Lo que quería en realidad era mostrarles un poquito las visitas que yo hago de París, porque yo hago visitas guiadas de la ciudad. Y tengo varios circuitos que armé yo. Uno de ellos incluye a la iglesia de Saint-Germain-des-Prés. Acá tienen el interior. La iglesia de Saint-Germain-des-Prés, vamos a mostrarles un mapa para que se ubiquen. ¿Alguien tiene preguntas? ¿Dónde queda cada cosa que hay? Yo tenía una pregunta. Me preguntaba por qué se había decidido sacar las estatuillas esas antes del incendio, no sé si... Era un trabajo de restauración, es loco, porque estaban limpiando y restaurando, y algo salió mal y se incendió todo. Pero nadie sabía lo que iba a pasar. Es un procedimiento normal cuando hay una restauración, que se sacan estatuas, se ponen, viste, se cierra como algún lugar de la iglesia. Pero fue por casualidad. No había modo de saber. Bueno, aquí les muestro un poquito la ciudad de París, que es pequeñita, que está rodeada por una autopista que se llama la Périphérique, ven que es una ciudad redonda, radial, se diría. Tiene una zona metropolitana enorme que la rodea, así que en realidad lo que decimos que es París es más grande que esto, pero la ciudad propiamente dicha es París, que tiene 20 barrios. Yo vivo por aquí, por si les interesa, acá abajo. Y bueno, lo que les iba a mostrar era un poquito el barrio de Saint-Germain-des-Prés. Volviendo a la historia de París, es una ciudad que se funda en el año 20 a.C., son los romanos los que logran instalarse acá, porque era un terreno muy difícil para la agricultura,
para realmente asentarse, así que después de la llegada de distintas tribus, distintos pueblos que han venido y han partido, son los romanos los que logran instalarse, porque ellos tienen un conocimiento de manejo de las aguas mucho mayor, ellos pueden crear acueductos, urbanizar, tienen un savoir-faire, tienen un conocimiento que les permite establecerse, se establecen acá en lo que se llama la orilla izquierda del Sena, cerca de la montaña del Partenón, porque es la parte más alta y era la más propicia para construir una ciudad, y también en la isla de la Cité, que es la isla del centro del Sena, donde se funda la primera basílica, que va a ser un antecedente de Notre Dame, ¿no? Pero va a ser a partir de la isla de la Cité, que la ciudad va a ir creciendo lentamente hasta transformarse en lo que conocemos hoy. Pero lo interesante es que después de la partida de los romanos, que se da más o menos en el siglo IV, empiezan a llegar órdenes religiosas. Se van instalando en la zona, y en la zona izquierda, en la vera izquierda del río Sena, especialmente en lo que se llama el Quartier Latin, que es este barrio que tenemos acá, donde después se terminan fundando las universidades, pero inicialmente se fundan abadías. Es un momento, la Edad Media, donde la organización urbana principal van a ser las abadías. Todavía no vamos a tener ciudades, de a poco vamos a ir teniendo ciudades, pero acuérdense que el mundo medieval es un mundo rural. Tenemos los feudos, tenemos los campesinos que trabajan para señores, y tenemos después las instituciones religiosas que aquí en París, en realidad esta versión primitiva de París, se empiezan a instalar en el margen izquierdo del Sena, y varias abadías van a poblar esta zona, como así la abadía de Saint-Germain-des-Prés, que queda exactamente aquí. Okay. Es imposible realmente de verlo en un mapa actual, pero acá tenemos la iglesia, que en realidad estaba rodeada de distintos edificios, creo que eran 9 edificios, acá tengo una lista, porque el monasterio medieval tenía que tener las comodidades de una ciudad, porque era peligroso el fuera de los muros, ¿no? Todo monasterio estaba rodeado por una muralla defensiva, y tenía que ser autosuficiente, tenía sus tierras, o sea, esta muralla envolvía no solamente el edificio del monasterio y la iglesia, sino también las tierras que pertenecen a la abadía, y la abadía misma va a encargarse de sembrar, recolectar, generar productos básicos como la miel, que hasta el día de hoy ustedes ven que ciertos monasterios la siguen haciendo. Van a tener también establos, van a tener ganado, en fin, no puedo encontrar acá el papelito con todos los edificios de Saint-Germain-des-Prés, pero era una abadía grande, que incluso tenía un palacio abacial que hasta el día de hoy se conserva, que después se transformó en una sede administrativa política. Acá lo encontré. Tenemos en el siglo XVII 10.000 habitantes en esta abadía, así que era un centro urbano importante. Ya desde el año 500 que había una iglesia, va a ser la primera iglesia católica de París, porque va a haber, en realidad, durante mucho tiempo va a ser el arzobispado de Sens, que es afuera de París, que va a estar el asiento eclesiástico, y después del primer rey merovingio Clovis, que se hace enterrar cerca del Panteón, creo que es Childebert, ¿sí? Childebert elige la abadía como iglesia real. Entonces es una iglesia muy importante, porque es muy antigua y es de las pocas que se han conservado de la época en París. El monasterio tenía una capilla, que ahora ya no existe, además de la iglesia,
tenemos lo que son los... yo tenía un montón de fotos de acá, perdón. Tenemos el sector donde son alojados los religiosos. A ver si es esto. Acá. Esta es un grabado de la iglesia en el siglo XIX, pero lo que yo les quiero mostrar es más bien el plan, plan de Paris. Acá. Tenemos lo que era París en el 1300. Ustedes ven que acá sería donde está Saint-Germain-des-Prés, que se llama así porque es el Saint-Germain de las praderas. Estamos fuera del antiguo muro de este primer París. Entonces, esta abadía, perdonen que no encuentro exactamente, bueno, acá creo que se entiende un poco más, va a tener distintos edificios. Esta es la iglesia, que se ve bastante bien, la planta en cruz. Después tenemos los claustros, los jardines, otro patio. Estos son los celliers, que es donde se guarda la mercadería, el vino, los granos. Tenía incluso calles internas. Tenemos las habitaciones donde viven los monjes, tenemos la caballeriza, tenemos otra capilla más, en realidad esta es la que se perdió, la sala del refectorio, que es donde ellos comen y rezan, y después una serie de jardines. Este es un jardín abacial, con lo cual supongo que el abad tiene también su propia casita, y un cementerio. Así que básicamente todo lo que se necesitaba estaba disponible dentro de la abadía. A medida que la ciudad progresa, estas iglesias pierden poder, estas abadías pierden poder, entonces van cediendo territorio, van vendiendo, la ciudad se va instalando y se van demoliendo, ¿no? los distintos edificios. No olvidemos que tenemos la revolución en 1789, que prácticamente arrasó con todo lo que es propiedades eclesiásticas. Así que de Saint-Germain-des-Prés lo único que nos va a quedar va a ser la iglesia, que es una iglesia, acá tenemos un alzado se dice, porque lo que veíamos recién a la planta, esto es un alzado. Acá la tenemos en 3 dimensiones para que se entienda un poquito más de qué se trata. Acá tenemos la iglesia que se conserva hasta hoy, y la muralla que ven que tiene torres de defensa. Sobre las murallas de París todavía no hablé, pero bueno, París también tuvo muchas murallas. Es típico de la sociedad medieval, la ciudad amurallada. Tenemos una plebe que tiene hambre, y una casta de ricos, religiosos, militares, señores nobles que tiene poder y dinero. Este es la liberación, se puede decir, de la abadía de Saint-Germain cuando lo ocuparon en la Revolución, porque no fue solamente la Bastilla la que se tomó. Y lo que me interesa es mostrarles la estructura interna de Saint-Germain-des-Prés. Ustedes ven que tiene una planta en cruz, con una cabecera típicamente gótica, pero es interesante porque es tan antigua que tiene métodos constructivos románico. Es la más antigua que se conserva en París, es esta iglesia, que ahora tiene una sola torre en la entrada. En realidad solía tener 2 torres de fachada, pero durante la Revolución quedó tan dañada la torre del campanario izquierdo que se la tuvo que demoler. Y también había torres sobre las alas del crucero, que eran campanarios también, y que tuvieron que ser demolidas. Pero lo que me interesa a mí, más que nada mostrarles, es el interior. Esta es la entrada, que está muy, muy dañada, pero que ven acá lo que sería la reconstrucción
de una última cena, y tenemos santos y santas sobre las columnas. Los capiteles tienen animales y pequeños monstruos, esto también es muy típico del románico. Pero adentro de la iglesia hubo una restauración mayor, creo que fue en 2014, porque yo cuando la conocí por primera vez, Saint-Germain-des-Prés, era súper oscura, estaba realmente en ruinas, y se hizo una restauración muy importante que refleja un poco el gusto bizantino. No sé si se acuerdan que vimos la clase pasada, que la iglesia bizantina tiende a la decoración con color, mosaico, luz, y la iglesia de Saint-Germain-des-Prés tiene este tipo de decoraciones, sí, obviamente son recientes. Es interesante como ejemplo de arquitectura románica en París, porque no es una iglesia gótica propiamente dicha. Ustedes ven que acá tenemos una columnata, y acá arriba una galería, un claristorio se dice, perdón, una serie de ventanas, pero no tenemos los grandes ventanales góticos que podemos ver en otras iglesias como la Saint-Chapelle, que les voy a mostrar en un ratito. Acá tenemos otra vista. ¿Ven este tipo de lámpara, por ejemplo? Este tipo de lámpara es muy típico de las mezquitas, estos candelabros que cuelgan así. Igual tenemos todo tipo de iluminación, es como ahora, no sé, supermercado prácticamente, Saint-Germain-des-Prés, en el sentido de cómo se muestra todo, pero es interesante porque los capiteles se ven, están redorados, supuestamente la iglesia era así originalmente, así que es una restauración muy, muy precisa. Esta foto creo que es de antes de la restauración, ven que está todo más oscuro, como con polvo. Acá en el fondo, estos mirando, o sea, ahora estaríamos en la parte de la cabecera mirando hacia la salida, tenemos el órgano, que es un monumento histórico. Ven que las bóvedas tienen pintado el cielo, es el cielo estrellado, y las bóvedas son de tipo gótico, efectivamente, con las nervaduras que se entrecruzan, pero ahora en un rato les voy a mostrar algo un poquito más impactante en ese sentido. De todos modos, a mí me gusta mucho Saint-Germain-des-Prés. Estas son pinturas del 1930, digamos, son agregados que tienen las escenas de la Pasión de Cristo. Y después, en la parte, bueno, acá tenemos el cielo estrellado. En la parte de la cabecera tenemos mosaicos, a ver si los encuentro. No, yo los guardé por acá. Estos son los mosaicos. Veamos si puedo hacer. Estos son los mosaicos con la simbología de los 4 evangelistas. Los capiteles tienen animales y episodios de la Biblia, que ahora les voy a mostrar más en detalle. Tenemos el uso también del vitral. Estos que están acá no son originales. Hay unos pocos vitrales originales de Saint-Germain-des-Prés, porque además muchas veces fueron bombardeadas las capillas y se perdieron vitrales, y otros que se pudieron recuperar se mandaron a Estados Unidos. Hay uno en el Met, hay otro en una colección creo en Dallas, así que no se ha conservado mucho de los vitrales de Saint-Germain-des-Prés. Pero quería ver si llego a mostrarles los capiteles. Estos son los capiteles originales, que se conservan también en el Museo de Cluny, el Museo de la Edad Media, porque, como ven, están realmente dañados, entonces lo que se puso en la iglesia como la ven hoy son reconstrucciones. Este es el Cristo Pantocrátor que habíamos visto antes, que está bendiciendo. Este es un capitel, debe ser del año 1100, 1200 máximo. Son de las esculturas más antiguas que se conservan en París. Ven acá, esto creo que es Daniel en el Foso de los Leones. Sí, acá tenemos los leones, muy esquemáticos, y la figura humana también muy plana, casi caricatural en algún sentido. Estamos en la época
anterior al gótico, donde todavía el cuerpo es algo prohibido en algún sentido, ¿no? Como algo que no vale la pena representar, sino que importa transmitir el mensaje de la Biblia del modo más escueto y más efectivo posible. El episodio de Daniel en el Foso de los Leones es muy usado en esta época porque es una leyenda en la Biblia en la cual Daniel cae en este pozo lleno de leones, pero su creencia en Jesucristo, en Dios, lo salva de ser atacado, así que es un motivo que se repite mucho en esta época. A ver si encuentro alguno más. Chapitel. Se lo voy a poner acá. No, es el mismo. Okay. Pero bueno, la iglesia de Saint-Germain-des-Prés me parece muy importante porque es una iglesia que quizás no es tan vistosa en el día de hoy, pero que es la más antigua de París, en el sentido de que está conservado. En Notre Dame siempre ha habido una iglesia, pero lo que llegó hasta nosotros es algo que tuvo mucha destrucción y mucha reconstrucción. No hablo solo de la Revolución Francesa, sino ya de momentos anteriores. Les quería mostrar un poquito en el Street View, ya que estamos. Esta es la iglesia en el día de hoy. Acá tenemos marcas de las partes que fueron demolidas. Esta parte creo que era una sacristía que fue demolida para poder trazar el Boulevard Saint-Germain. Hay muchos edificios religiosos en París que fueron demolidos durante la época del barón Haussmann, siglo XIX, para dar lugar a estas nuevas calles, estos nuevos bulevares. La entrada de la fachada, que es un agregado, esto es neoclásico, pero la torre se conserva en lo original. Ustedes ven que es muy sólida, que es muy, ¿cómo se puede decir? Está muy reforzada, ¿no? Tiene un método constructivo bastante austero, no hay unos grandes ventanales, esta es una torre campanario, que se ha conservado casi intacta. Tenemos la presencia de contrafuertes, que son esta suerte de pilares que sirven en realidad a reforzar el peso, porque es una torre muy alta para la época. Tenemos estos arcos de medio punto, que son también típicos de la arquitectura románica. Y vamos a ver si puedo dar la vuelta por acá. El problema con Google Maps es que hay muchas cositas que te tapan. Pero bueno, aquí hay un parquecito que se hizo donde estaba la antigua capilla, y en excavaciones se encontraron fragmentos de lo que era la capilla de la Virgen, así que uno puede entrar a la plaza para ver los ornamentos de cerca. A mí me gusta mucho dar la vuelta para mostrar la parte de la sacristía actual, que es un agregado, este edificio que vemos acá chiquitito, pero que te permite ver las torres que fueron demolidas. Esta es una de las torres del campanario que se puede ver. Se demolió en realidad la parte superior, y acá, sí, acá se puede ver. Ven la técnica constructiva. Ven acá el techo, a ver si veo las caras de ustedes. Ven el cielo raso, está hecho con hierro y ladrillos que no tienen realmente no están ligados, no hay hormigón en esa época. Entonces es una construcción que es básicamente apilar rocas. Voy a ver si me puedo alejar un poquito ahora de esto. Setil 2, porque es así. Street View. Sí, ya empiezo a sufrir mi compu. Voy a tener que cerrar esto. Espero que no se me explote la compu. Bueno, esto ya lo vimos. La Catedral de Tours. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algo que les interesaría ver de París? A ver, Duni, creo que te vi levantar la mano. No. Bueno, seguimos. Acá estamos en la Saint-Chapelle,
Esto es en realidad es una capilla relicario. Tenemos acá un montón de personas maravilladas. La Saint-Chapelle es una capilla que queda cerca de Notre Dame, y que fue construida para albergar reliquias. Las reliquias son, no sé si podría dar una definición exacta, pero básicamente fragmentos físicos de la historia sagrada. No sé si alguien me podría explicar mejor, quizás alguien sabe lo que es una reliquia en términos religiosos, ¿no? Bueno, yo la verdad flasheé un montón cuando me enteré de esta historia, porque en la Edad Media, siglo XII más o menos, hay un auge tremendo de recuperación de elementos de la pasión de Jesucristo y de restos físicos de santos y santas que van a dar lugar a un comercio enorme de partes humanas, ¿no? Tenemos huesos, dientes, es la verdad algo impensable para nosotros hoy, que eso pueda suscitar algún interés, pero en esa época se creía que eran realmente objetos que tenían un poder, y los reyes se peleaban entre ellos para conseguirlos. Esto lo vi en Lisboa el otro día, es un relicario, no sé de quién son los huesos, pero probablemente fuera de algún santo o santa. Están puestos con una onda barroca, ¿no? Esto es una iglesia barroca, la iglesia de Madre Deus, pero ven que son huesos que están como arreglados para display, ¿no? Para ser mostrados. Saqué varias fotos, acá está el relicario entero. Este es un brazo, por ejemplo, que había unos huesitos de húmero, que andás a ver de quién consiguieron. En las cruzadas también pasaba esto, ¿no? Que iban y saqueaban una sepultura y traían esto en procesión, era toda una cosa muy seria, y después se transferían a palacios, a distintas iglesias. Acá le hicieron un bracito para que, bueno, se entienda que era parte de algún brazo de alguien. Esto es una sepultura entera, no sé de quién es, probablemente igual sea de un rey, de uno de los reyes de Portugal que están enterrados ahí, pero es un tema bastante impresionante. La Catedral de Notre Dame tiene una supuesta espina de la corona de Cristo, que en realidad estaba antes en la Saint-Chapelle. La Saint-Chapelle se construyó para albergar estas reliquias. Básicamente la espina de la corona de Cristo. Esto que ven acá es un relicario que se hizo para albergar la corona de espinas. No tengo idea si la corona está ahí, si la espina, algo debe haber. Esto en realidad está en la cripta arqueológica de Notre Dame, que es en el subsuelo, y cuando se incendió la catedral fue lo primero que sacaron. Tienen su plan de evacuación y fue lo primero que sacaron porque es el objeto más sagrado de esta catedral. Volviendo a la Saint-Chapelle, vieron cuando les hablé de gótico flamígero, que es una forma que sube como si fueran haces de una llama. Acá tenemos la culminación de este estilo, con lo que son las nervaduras, acá en la cabecera. Es una pequeña planta basilical, es una pequeña iglesia de una sola nave. Tenemos el cielo, también estrellado, como en Saint-Germain-des-Prés, y una cantidad de vitrales impresionante, que hoy no vamos a ver en detalle, pero que tiene que ver con este concepto de la divinidad de la luz, ¿no? Tratar de llevarnos a un lugar donde nos elevemos a través del color de la luz, y miremos para arriba y quedemos, la verdad, fascinados, que es lo que sucede. En general, relatan hechos de la vida de Jesús y también de los reyes de Francia. Acá lo que es la parte de la fachada, la parte interior, la entrada, tenemos unos mosaicos que son bastante recientes, no son para nada bizantinos,
es una capilla que también sufrió muchas restauraciones. La roseta, es típico gótico, la roseta tiene que ver también con el culto a María, porque ella es asociada a la rosa, a la belleza, y las catedrales góticas van a tener el rosetón como principal fuente de luz desde la entrada. Tenemos nichos que están vacíos ahora, y también tenemos pedestales donde cuelgan estatuas. Acá atrás, esto sería lo que es la cabecera de la iglesia, con un pequeño coro. Esto es obviamente restaurado, todo lo que es dorado en general se ha perdido, pero las restauraciones lo recuperan. Y bueno, están todos mirando para el mismo lado. Esta es una capilla que quedó medio escondida por la construcción de lo que es el Palacio de Justicia, ahí en la isla de la Cité. Entonces, verla desde afuera es bastante difícil. Lo que sí, hay una réplica de esta capilla en Vincennes, que es justo afuera de París, y que es interesante porque nos permite ver cómo sería la arquitectura de la Sainte-Chapelle. Creo que lo guardé. No. Porque ahora está en restauraciones. No se puede ver tampoco en Street View porque la están restaurando. Así que, volviendo al tema vitral, acá tenemos algunos vitrales que se conservan en el Museo de la Historia de París, Museo Carnavalet. Este es un personaje de un vitral de la abadía de Beauvais, no, de Soissons, perdón, porque tenemos durante toda la Primera Edad Media a Sens, o sea, la capital eclesiástica de la cual depende París, no es París, es Sens, es fuera de París. Por eso en la zona que es alrededor de la ciudad de París, Beauvais, Soissons, tenemos un montón de catedrales también de gran envergadura. Acá tenemos algunos detalles, ven que está pintado el vidrio, y este borde en realidad era lo que lo insertaría en el vitral más grande. La iglesia de Saint-Eustache en París tiene unos hermosos vitrales. A ver si logro encontrarla. No, tengo varias que puse por acá. En el... Sí. Un momentito. No lo guardé. Pero bueno, de todos modos son vitrales que se fueron moviendo porque durante la guerra también hubo bombardeos que destruyeron vitrales y otros que se guardaron antes del bombardeo propiamente dicho, en situación de guerra, entonces se trasladaron a otros sitios, muchas veces fuera de Francia incluso, pero me parece que los vitrales de Saint-Eustache, acá está, Saint-Eustache, no sé dónde están los vitrales, pero es una iglesia que la visito con los grupos que guío en París, porque es muy hermosa por dentro, por fuera no tanto. A ver, no me deja entrar. Y que es medio un pastiche, porque empezó a construirse en la época gótica, pero se terminó como 2 siglos después, entonces van a ver que después tenemos estas ventanas tan raras, estos arbotantes, que esto no se los expliqué, luego se los voy a explicar con una catedral gótica propiamente dicha, pero miren lo que es la fachada, es un quilombo. Tiene acá una torrecilla gótica, un portal neoclásico, este estilo barroco, en fin. Es interesante, pero más que nada para verla en el interior, y bueno, parece que Google todavía no la digitalizó. Y después tenemos la iglesia de Saint-Eustache, que también tiene unos buenos vitrales. Esta es la iglesia más alta de París, la más amplia. Esta iglesia queda, les voy a mostrar el mapita, en pleno centro de París, en lo que es la zona de
Leal, a ver si podemos ampliar. Sí. Esperen que quiero que se entienda un poquito. Ahí está. Tenemos acá Notre Dame, en la isla de la Cité, y después tenemos lo que es el centro de Leal, Châtelet, que es donde llegan todas las líneas de metro, y el Louvre. O sea, este sería el centro neurálgico de París. Hay una visita que también hago a esta zona, pero me parece que hoy no voy a llegar. Pero bueno, brevemente es una zona que solía ser el mercado central de París, el mercado de Leal, y que después se trasladó a Rungis, que es en el sur de París, porque el mercado estaba al lado de un cementerio. Sí. Es una zona que no es muy interesante visualmente, pero es interesante por la historia, porque tenemos todo esto que ustedes ven, que acá parece un terreno baldío, eso hay un parque, pero solía ser el cementerio de los inocentes. Un gran cementerio que va a ser movido a mediados del siglo XVIII por orden del rey, porque al lado del cementerio había un mercado, y en un momento una fosa común se desplomó sobre el depósito de un mercader de lencería, de lienzo en realidad, de blanquería, de sábanas, y bueno, no fue para nada agradable, por lo cual se decidió desplazar el cementerio de los inocentes al Père Lachaise y también a las catacumbas de París. Pero lo que subsiste de este antiguo barrio es la iglesia de Saint-Eustache, de la cual ahora me alejé demasiado, pero creo que puedo volver acá, iglesia de Saint-Eustache, y que es interesante porque es una iglesia relativamente poco conocida, poco visitada. A ver si logro entrar, perdonen que me pierda, pero es así, no. Es así Google Maps, no te la hace fácil. Acá me metió directamente en el shopping que hay ahí en el mercado, así que ahí está, ahí la veo. La iglesia de Saint-Eustache en realidad estaba anexa al antiguo cementerio, y acá esto va a sonar muy bizarro, pero es algo que yo cuento en mis visitas, porque es realmente parte de lo que era de la vida parisina, ya no en el medioevo, porque estamos hablando del siglo XVIII, pero el cementerio en realidad tenía un gran muro que lo rodeaba, sobre el cual se ponían nichos, bueno, en realidad ni siquiera nichos, se ponían, había columnas con una parte superior que eran como, ¿cómo podemos decir? Áticos, ¿no? Acá tenía el grabado, perdonen que se los muestre así, pero era algo que no pensaba exponer, pero que está muy interesante. La relación con la muerte en esa época era muy diferente de la que tenemos hoy. El entierro de los cuerpos en ataúdes es algo que viene del siglo XIX, de un decrecimiento de lo que es el fervor religioso, entonces la gente está menos segura de salvarse en el más allá, y la gente empieza a pegarse más a lo que son los restos físicos, ¿no?, de la persona. Pero esto que ven acá, a ver si yo me puedo ver a mí misma, esto es un grabado que muestra lo que era el antiguo cementerio de los inocentes. ¿Lo ven más o menos bien? Ahí se va acercando. ¿Ven algo acá? ¿Qué son? Son huesos. Bueno, se ponían ahí a secar los cuerpos y después se los ponían en una fosa común. Lo que pasó fue que era ya tan grande el cementerio que no daba más abasto. Y alrededor de esta muralla había mujeres, en realidad no había mujeres, había religiosas que se ofrecían a ser reclusas en estas murallas, y tenían una ventana para mirar los oficios de la iglesia, o sea, acá en Saint-Eustache, y otra que daba al cementerio, y vivían de la caridad de la gente que les traía comida. Eran como mujeres sagradas
que hacían este sacrificio. Para entrar a Saint-Eustache, a ver si puedo entrar de nuevo. Voy a dejar entrar acá. Es una iglesia que por fuera no es muy atractiva, que también fue construida a lo largo de siglos, entonces no tiene un estilo muy, muy definido, ¿no? Arquitectónicamente tiene como un pastiche también de estilos. Ya sé por dónde se entra con la sacristía, pero se puso rebelde Street View porque antes me había metido directamente adentro. A ver, voy a tener que volver atrás. Ok, dice Saint-Eustache. Acá, con estos puntitos. Y ustedes ven que tiene las bóvedas góticas porque en general la parte de la cabecera es lo más antiguo, y acá se empezó en un estilo gótico. Esta es la parte más antigua de la iglesia, y ven que tiene unas columnas impresionantes, de las cuales parten los nervios, que en realidad son elementos arquitectónicos que sirven para sostener el peso de estas bóvedas. Durante muchos años hubo mucha prueba y error porque no teníamos hormigón armado, no teníamos el cemento como para poder lograr que se sostuviera una bóveda de tal peso a tal altura. Entonces de estos pilares vienen los nervios que van hacia la bóveda, por eso ven que cada pilar es como una columna con pequeñas columnillas adosadas, un rosetón en lo que es el crucero, o sea, tenemos mucha luz, acá tenemos otro, y unos vitrales hermosos que desde acá no se ven, pero que son originales, que están acá arriba. Es una iglesia muy espaciosa, que también tiene un órgano que es monumento histórico, y tiene un sector de capillas restauradas, pero bueno, lamentablemente no me deja entrar por acá, pero que es bellísimo, que tiene unas pinturas también increíbles. Hay distintas capillas de cada oficio, porque esta es la iglesia del mercado central, ¿no? Pero no se olviden, además del cementerio teníamos el antiguo mercado central, entonces los charcutiers, creo que es los fiambreros o los del sindicato de embutidos hicieron una capilla dedicada a Saint-Eustache, y con un chanchito, en fin, cosas muy, muy insólitas, y bueno, en fin, no es lo mismo mostrárselos a partir de estas fotos que en vivo, pero nomás para que conocieran también, acá se ve perfecta la cruz latina. Otra iglesia gótica más allá de Notre Dame, que es en realidad bastante oscura, no es tan luminosa como esta. Ahí está, voy a sacar esto acá. Y después, ¿qué me quedaba por mostrar? Acá tenemos Notre Dame, la parte de la cabecera. Esta parte me costó encontrarla porque ahora Street View como que no te deja entrar a la parte que está cerrada. Esta parte está cerrada al público ahora. Hay un lindo, muy, muy lindo jardín, muy medieval, muy prolijito. Pero básicamente les quería mostrar el arc-boutant, el arbotante, que es un elemento típico del gótico, que sirve, además de las nervaduras, para depositar lo que es la carga de la bóveda afuera del edificio y permitir un espacio libre de columnas adentro, porque justamente esa aspiración de la arquitectura medieval es lograr un espacio grande y despejado, ¿no? Para que uno pueda estar en contacto con el prójimo y con la luz, con Dios, con el oficio, pueda concentrarse en eso. Por lo cual el peso de la bóveda, o sea, las bóvedas se van a hacer muy altas, no solo gracias al sistema de nervadura, sino también al de los arcos arbotantes que ven acá afuera. Bueno, nos queda un ratito, no sé si tienen preguntas, si hay algo que les hubiera gustado ver. Me quedan estas dos cosas. Bueno, de París tengo un montón, pero para redondear un poquito esto del gótico, acá tenemos el Hotel de Sens, que es arquitectura civil. Es una arquitectura que depende del episcopado, es un
un edificio destinado a albergar a los arzobispos de Sens, pero que no es una iglesia, para nada. Es un edificio que queda en el barrio del Marais y que tuvo muchas funciones a través del tiempo, o sea que se conserva, pero de un modo, se conserva con modificaciones, pero es interesante porque tiene varias cuestiones que tienen que ver con la arquitectura militar, como por ejemplo esto que ven acá en la torre central. No sé cómo se dice en español esto, pero es básicamente un puesto para disparar flechas. Y después la torre en sí también tiene varias endijas para disparar flechas, tiene una función defensiva. Creo que tengo la torre exterior, no sé si está entrando gente oyéndose, pero bueno, si tienen observaciones o preguntas, son obviamente bienvenidas. El Hotel de Sens tiene ornamentación gótica, como este, por ejemplo, león moviéndose la cola. Son pequeños remanentes góticos. Es un edificio que fue muy restaurado y es de un gótico muy tardío, pero que conserva, por ejemplo, esta ventana, que es magnífica, con ornamentación de pináculos típicamente góticos, con huellas de cardo. Tenemos acá este diablillo, mucha ornamentación vegetal y animal, los símbolos del episcopado. Acá están estos diablillos que vigilan al, al habitante, que probablemente fuera un obispo, al habitante de esta habitación. Y hay un trabajo muy fino de lo que es ornamentación vegetal. Viollet-le-Duc, que es esta persona que vimos en Notre Dame, él hace un análisis de la ornamentación gótica que es muy interesante, porque lo que hace él es comparar al arte gótico con un arte de la humildad, la modestia. Entonces dice, y bueno, y acá es una traducción muy libre que hago del francés al español, pero estoy leyendo en francés, dice que yendo a buscar sus motivos de decoración al borde de los arroyos y los ríos, en el fondo de los bosques, en las producciones vegetales más ínfimas, los creadores de este arte se dejaban conducir por ese instinto del poeta que no quiere descubrir en lo vulgar los secretos de sus concepciones. El verdadero arte tiene su pudor. Y se esconde de las vistas de la gente que no está iniciada. Quién sabe si estos artistas no encontraban una íntima alegría en la reproducción monumental de estas plantas tan humildes, que ellos solos conocían y que ellos solos amaban, recogidas y observadas al borde del río en el silencio de los bosques. En fin, muy poético, Viollet-le-Duc, pero es interesante porque esta cuestión del ornamento vegetal, que muchas veces era muy realista, son hierbas del jardín, perejil, laurel, incluso hojas de repollo que se integran a la ornamentación gótica, son un modo de hacer un link entre el mundo sagrado, el mundo del arte y la vida cotidiana, ¿no? Así que eso sería la lección de la ornamentación gótica del arte francés medieval. Así que bueno, ya estamos casi en hora, no sé quiénes se fueron, quiénes se quedaron, hay gente que no tiene micrófono, así que no sé si va a poder participar. Tenemos el chat, lo voy a chequear una vez que logre volver al Zoom. A ver, ¿dónde estoy? ¿Es acá? No. Ay, me pierdo. ¿Alguien me puede decir algo por chat? Así me hace como un pop-up. Chat 8, ahí dice. Perfecto. Ahí está. Hola, Lu. Ay, gracias, Andrea. Ahí está. Agustina, tengo que ir. Y Nadia, para qué cosas que yo ni vi, discúlpeme, pero cuando estoy hablando no miro nada. ¿Pero qué me preguntaste?
En Córdoba, sí, hay una catedral neogótico, obvio, hay cosas muy buenas de neogótico en Argentina. La Catedral de La Plata es impresionante, no están nada mal, porque realmente se nota que hay gente que estudió, no es simplemente poner algo del estilo. La Catedral de La Plata es muy, muy, muy completa en ese sentido. No son pedacitos de santos, ya ni sé de qué era, pero los pedacitos de santos quizás tienen que ver con las reliquias, puede ser, Andrea Morbelli, que no se la ve la camarita. Sí, son pedacitos de santos y de cuestiones relativas, o sea, esto de las reliquias es un delirio, porque va desde una falange de un santo hasta, no sé, un corazón disecado, que se dice que es de tal o de cual, y también había reliquias de leche de la Virgen María. Eh, es una cosa que se desarrolló al absurdo, ¿no? La corona de espinas de Cristo, bueno, es una cosa, pero pasó de una astilla de la cruz a, no sé, el diente de Santa Genoveva, y, en fin, había una circulación también de estafadores que vendían estas cosas, pero que bueno, es parte del culto de la época, y esto que les mostraba de Lisboa me llamó mucho la atención, cómo realmente se construían eh, los, eh, los tabernáculos para guardar estas reliquias, ¿no? Ahora les voy a mostrar, para terminar, el monasterio de los Jerónimos, que es lo que visité cuando estuve en Lisboa. Este es un monasterio que queda en la zona sur de Lisboa, en Belém, y que es un gótico tardío, muy local, muy portugués, es el estilo manuelino, que tiene una ornamentación que van a ver que es bien diferente, no es tanto vegetal y longilínea, sino que tiene mucha presencia de soga, de distintos detalles que ahora les voy a mostrar, eh, tienen que ver con la herrería. Esto, por ejemplo, no es del monasterio, pero me interesó mucho porque ven que hay como una especie de cinto, son como hebillas que están hechas en piedra, remaches. Esto es un estilo se puede llamar plateresco, cuando en España, en la península ibérica, se empiezan a agregar ornamentos que quizás no tienen nada que ver, pero que tienen que ver con este gusto por lo abundante, lo rico. Si bien la planta es gótica y las bóvedas de nervadura también son góticas, tienen un juego ornamental mucho más, mucho más importante. Ven acá, tenemos las bóvedas unidas entre sí por nervaduras que no sirven a la estructura, pero que son decorativas. Esta es la sacristía del monasterio. Acá saqué unas fotitos de algunos ornamentos, ven el sol, la luna, ya se va diversificando más lo que es la ornamentación. Este es un motivo de un grutesco romano, esto lo vimos en la segunda clase. Es un grifo, un león, con una quimera en realidad, que mezcla formas de mujer, de león, animales. Acá otra parte de la ornamentación de la sacristía. La fachada la vamos a dejar para otro momento, pero ven que es mucho más compleja que aquellas del juicio final. Tenemos básicamente a los reyes y este es San Jerónimo. Y, no, este es San Jerónimo, el que está en el desierto. Pero bueno, ven que es una complejidad mucho mayor. Me gustó mucho el techo de... A ver si no lo guardé. No lo guardé, así que no creo que lo veamos. Sí. No. Pero bueno, se ponen en muchos... bueno, acá se ve un poquito. Se ponen los escudos, por ejemplo, de los reyes. Se empieza a ornamentar el techo más allá de lo que es la simple nervadura de la bóveda. Esto es un pequeño patio mozárabe de la época de la ocupación islámica de la península ibérica, que ven que tiene también puntos en común con la ornamentación gótica. Este es un patio que en realidad se removió del emplazamiento original y se llevó al Museo del Azulejo en Lisboa.
Acá tenemos otra reliquia más que no la entendí cuando la vi, me asustó mucho, pero aparentemente tenían como estas tres falanges o lo que fuera, un pedacito de brazo, entonces construyeron este muñeco para representar al verdadero mártir del cual provienen las reliquias. Esta es la Catedral de Lisboa, con un altar gótico al interior, y los azulejos tan típicos de Lisboa, están acá en la parte del baptisterio. Me gustó mucho. No sé si es San Francisco hablando de los peces, o la multiplicación, o algo, no sé cuál es, pero me pareció muy bonito. Ya se ve el baptisterio un poco mejor. Esto es el costado de la catedral, que es en realidad una catedral románica, gótica románica. Y después, algo que nada que ver, pero para que vean que en otros sitios de Europa también se usan las nervaduras, pero de otro modo, este es el cielo raso de la Catedral de Bath, en Inglaterra. Me parece hermoso, que tienen forma de palmera, eso es muy típico del gótico inglés. Pero bueno, eso quedará para otra vez. Así que no sé si tienen comentarios, preguntas. Nadie, ahí te veo moviendo la cámara. La clase que viene, creo que ya nos vamos a ir para el lado del Renacimiento. Voy a armar una pequeña carpetita que les voy a pasar. Así que nada, si quieren pueden difundir. Esta vez no publicité mucho, estuve muy colgada, pero realmente la idea es armar un curso que voy así haciendo sobre la marcha, y que después lo daré en otros horarios, lo armaré como más así profesionalmente, pero que bueno, por ahora me sirve mucho, me hace muy bien dar. Así que espero que sea leve la cuarentena. Para las que están en cuarentena, están todas en Buenos Aires, hay alguna que está libre, que está en otra provincia. eh, bueno, Luciana, sé que no estás en Argentina, pero me pregunto por los demás. Bueno, les mando un beso grande y nos vemos entonces el viernes próximo a esta hora por el mismo canal, y les voy a pasar el link antes de la reunión. Así que se los paso en estos días por mail, y después el viernes mismo supongo que lo pasaré de nuevo para que no se olvide. Bueno, gracias por venir, chicas. Gracias, Vicky. Un abrazo. Chau, chau, muchas gracias. Chao.